Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta segunda actividad de nuestro seminario internacional. Se trata de la conferencia de Lautaro Rivara, El nuevo orden mundial visto por el ojo de la cerradura, aportes a la multipolaridad desde América Latina y el Caribe. Tengo el agrado de presentarles a Lautaro Rivara, quien es licenciado en Sociología por la Universidad de La Plata y prontamente doctor, periodista y analista político en medios internacionales y es coordinador de los libros El Nuevo Plan Cóndor e Internacionalistas. Le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Airi. Gracias a los invitadores y organizadores de este evento. Agradecer al CEICH y a la UNAM, una casa de estudios que, como saben, es una referencia del pensamiento crítico en toda América Latina y el Caribe. De hecho, una infidencia personal, yo cuando cumplí más o menos 15 años ya tenía ganas de venir para estos lugares a estudiar o a hacer algo. Finalmente los rumbos de la vida me llevaron a otros lugares y otros países, pero bueno, hoy con cierta demora y gracias a ustedes cumplo realmente un sueño personal de estar aquí. Agradecer especialmente a José Gandarilla por su invitación muy generosa, no es la primera, espero que no sea la última. Y sobre todo me parece destacar, él algo comentaba al comienzo, algunos criterios que evidentemente están por detrás de la organización de este evento. Él hablaba de esta apuesta de alguna forma a integrar diferentes campos del saber y de las intervenciones intelectuales. Por eso estamos aquí no solamente investigadores, docentes, académicos, sino también comunicadores, analistas y periodistas. También es evidente la apuesta por lograr una representatividad y una mirada oriunda de diferentes países de América Latina y el Caribe. También quisiera destacar eso porque a veces solemos practicar un latinoamericanismo un poco sesgado que deja ciertos países y ciertas regiones por fuera, así que me parece realmente muy meritorio que estemos haciendo aquí una apuesta de esas características. Y un tercer criterio que José no mencionó, pero me parece que está obviamente detrás de esta convocatoria, que es la apuesta justamente a convocar a investigadores, docentes, intelectuales, fundamentalmente jóvenes. No tengo el promedio de edad, no quiero hacer que nadie saque su documento de identidad, pero bueno, viendo el caso de Abdiel, de Silvina, de los aquí presentes, es obvio que eso es una apuesta y me parece que tiene un valor en sí mismo apostar al fomento de nuevas generaciones intelectuales en nuestro contexto regional, en un contexto que, como veremos, es por demás movido y por demás complicado. Así que bueno, hecho esos agradecimientos de rigor, pero también muy sentidos, voy a poner mi cronómetro. Y me gustaría hacer una primera presentación realmente no tan larga, no tan extensa. Ahora les voy a comentar mejor, pero bueno, yo vengo de una tradición intelectual y política muy acostumbrada al diálogo, al debate, a veces un poco enfático y gritón, así que preferiría hacer una intervención no tan larga, presentar algunos puntos, algunas cuestiones que son tesis realmente sumamente provisorias y aprovechar este espacio y la presencia de todos ustedes aquí en esta sala y también a nivel de las redes sociales para fundamentalmente poder discutir, debatir, generar un intercambio y enriquecer nuestras propias perspectivas y en todo caso después de mi parte intervenir algunas otras veces profundizando en algunos aspectos. Como les comentaba, mi lugar de enunciación no es solamente doble, sino que es triple. Yo me desempeño como comunicador de internacionales, como analista político. También tengo una vida académica a veces un poco tironeada por otras urgencias, pero también me dedico a la docencia y la investigación, pero fundamentalmente mi lugar de enunciación tiene que ver con los movimientos sociales de América Latina y el Caribe, en los cuales he estado militando en los últimos años. Entonces, lo que voy a comentar, lo que voy a tratar de desarrollar aquí, hace parte realmente de una especie de intelectual colectivo que venimos construyendo los movimientos sociales de la región y de ninguna manera son cosas que podría imputar a mi exclusiva autoría. Entonces, no es para descargarme de culpas, pero sí para realmente explicar desde dónde viene lo que voy a comentar a continuación. Yo quería hablar aquí con ustedes
en torno a un debate de suma actualidad e incluso de urgencia en nuestro contexto regional, pero también mundial, que es el debate de la multipolaridad. Concepto que habrán escuchado, hoy está prácticamente en boca de todos y todas, en la academia crítica, en los medios de comunicación, las organizaciones políticas, los sindicatos, los movimientos, y que me parece que es bastante importante poder dilucidar y también, por supuesto, situar en este debate histórico que nos presenta el segundo bicentenario de la enunciación de la doctrina Monroe, que es obviamente el tema que nos convoca aquí. Quiero empezar diciendo que venimos viviendo los últimos años un auténtico regreso de la geopolítica. Una disciplina, un enfoque, una mirada, un arsenal de conceptos y categorías que no venía pasando su mejor momento, por lo menos desde comienzos de la década del 90 hasta los últimos años. Yo creo que este descrédito o este relego de la geopolítica tiene que ver justamente con una situación geopolítica que atravesamos, ocasionada sin dudas por la caída del muro de Berlín. Yo, por ejemplo, mi generación es hija de ese acontecimiento histórico. Yo nací básicamente con un escombro de ese muro sobre la cabeza. Entonces, vivimos desde la década del 90 hasta, podríamos discutir la fecha, pero la primera o segunda década de este siglo, un momento de ultra hegemonía norteamericana, de ultra hegemonía imperial, que por supuesto coartó mucho las posibilidades de debatir y de imaginar un orden geopolítico, una estructura del poder global diferente a la que esa ultrahegemonía estaba planteando. Entonces, vivimos en esas décadas un mundo, digámoslo así, geopolíticamente chato, en el cual no sucedían demasiadas cosas o novedades de tanto calibre desde este enfoque y esta perspectiva de la geopolítica. Bueno, eso para cualquiera que prenda ahora un medio de comunicación internacional, sabemos que saltó absolutamente por los aires y que están sucediendo a veces en días, en semanas o en pocos meses, cuestiones de mayor relevancia y envergadura de las que habían pasado quizás en los últimos 20, 30, 40 o 50 años. Hay una especie de aceleración del tiempo histórico y una serie de acontecimientos que nos obligan, me parece, a revalidar este enfoque de la geopolítica y sobre todo la intersección de la geopolítica con la historia, incluso con enfoques macrohistóricos como el que José nos presentaba al comienzo, o como los que, por ejemplo, el fallecido maestro Enrique Dussel, siempre nos planteó, ¿no? Esas miradas macrohistóricas, considerando 100, 200, 500 años que realmente nos permiten reposicionar y analizar de otra forma los acontecimientos del cotidiano. En ese marco hoy parece difícil entender este mundo sin apelar a estas categorías geopolíticas, hasta el punto de que estamos hablando de, recuerdo la pandemia, la geopolítica de las vacunas, la geopolítica del petróleo o de las energías en general, la geopolítica de los semiconductores en relación al conflicto, por ejemplo, entre China y Taiwán, la geopolítica del clima, que estructura, por ejemplo, los debates vinculados a las cumbres climáticas que hemos tenido en los últimos años, y una serie de diferentes, digamos así, subdisciplinas o subtemas que se desprenden de este gran enfoque. Entonces, realmente creo que es bastante interesante partir desde este lugar. Preparando esta conferencia, volví a algunos textos clásicos del maestro Dussel y me encontré con mucha satisfacción que él ya en la década del 70 estaba planteando y defendiendo un enfoque geopolítico y el vínculo de la geopolítica con la filosofía para pensar los problemas de la liberación y la descolonización. En un año, insisto, tan temprano como 1977, él ya escribía en su clásico libro Filosofía y la Liberación todo un apartado que lleva justamente ese título, Geopolítica y Filosofía. Realmente, si uno va a contextualizar esa intervención de Dussel en ese contexto histórico, vamos a ver que es bastante pionera, incluso bastante vanguardista. Hoy nos podría parecer casi obvia, pero en su momento no lo era para nada. Y él ya en esa obra clásica comenzaba a analizar la correspondencia entre el desarrollo de una ontología moderno-colonial que excluía de la categoría del ser a sujetos y poblaciones enteras y el despliegue preponderante del poder y su proyección en el espacio por parte de las grandes potencias hegemónicas. Entonces,
Creo que justo aquí, como en tantos otros lugares, rescatar el legado del profesor Dussel para pensar las cuestiones que aquí nos convocan. En relación a estos debates, esta conferencia que aquí estamos comentando parte justamente de un debate contemporáneo que yo comencé a sostener con una intelectual de la India, cuyo nombre es Kavita Krishnan, una reconocida intelectual de ese país que además fue durante muchísimo tiempo dirigente nacional de uno de los partidos comunistas, que saben que son varios, que se desempeñan en ese enorme país. En relación a un artículo que presentó esa autora, esa intelectual, que lleva el nombre bastante provocativo, por cierto, de la multipolaridad, el mantra del autoritarismo. Presentando ya, por supuesto, desde el título, una equivalencia, ¿no? O una correspondencia entre políticas o derivas autoritarias y la perspectiva multipolar. A mi entender, obviamente, partiendo de esa asociación, de alguna forma impugnando o criticando la perspectiva multipolar que yo pretendo aquí, por supuesto, defender y revalidar. Básicamente esta autora, en un texto sumamente serio, interesante y también riguroso, se centra puntualmente en el análisis y la crítica del discurso multipolar, sobre todo de 3 gobiernos y de 3 presidencias. Se imaginarán, es la de Xi Jinping en China, la de Narendra Modi en la India y la de Vladimir Putin en Rusia. Esta asociación, para mí, entre autoritarismo y multipolaridad es bastante problemática, sobre todo porque parte de una indefinición de qué entiende esa autora justamente por la multipolaridad. Entonces creo que si no partimos de definir o de poder llegar a algún tipo de entendimiento sobre qué entendemos por multipolaridad, es muy difícil proceder a un análisis de ese tipo. Por mi parte, creo que podemos definir a la multipolaridad al menos de 3 maneras o desde 3 enfoques diferentes. Como concepto geopolítico, yo creo que la definición es una definición puramente formal, o si se quiere, una definición puramente negativa, que no reconoce ningún contenido ideológico específico. Digo, solamente así podemos entender que formaciones políticas muy diversas, gobiernos muy diversos, formaciones estatales muy diversas, apelen al mismo concepto y a la misma categoría para expresar o entender el orden geopolítico global que consideran más conveniente y más deseable. Incluso la diversidad, por ejemplo, de enfoques entre esos 3 presidentes, esos 3 gobiernos y esos 3 grandes partidos de masas son absolutamente divergentes. Parten incluso de tradiciones civilizatorias que son de alguna forma incomparables. Obviamente, si ampliamos la mirada y la sacamos de esos 3 países y pensamos, por ejemplo, un arco un poco más amplio, el de los BRICS, como saben, ese bloque de potencias emergentes que acaba de ampliarse, que pasó de tener 4 socios fundadores a incorporar a Sudáfrica y ahora incorporar a nuevos países de las periferias globales, vamos a ver que ese uso, insisto, ese concepto de la multipolaridad se revela un concepto formal. Si pensamos, en cambio, la multipolaridad como un hecho económico, vamos a ver que la multipolaridad es ya una realidad. A diferencia de los años 90 o comienzo de los años 2000, hoy no encontramos una ultra hegemonía económica que oriente el flujo del comercio, de las finanzas y de la producción en todo el globo bajo la comandancia de una única superpotencia como fue los Estados Unidos. Hoy, según los indicadores que tomemos, vamos a ver que China es o la primera o la segunda potencia económica mundial y encontramos una serie de países y potencias económicas emergentes que están teniendo un crecimiento muy acelerado y que van a ser terceras o cuartas economías dentro de realmente muy poco tiempo. Obviamente el criterio económico no es el único. El peso territorial, la densidad demográfica y otras variables son igualmente significativas. Hasta el punto de que, por ejemplo, la India hace escasos meses haya sido reconocida oficialmente ya como el país más poblado del mundo, desplazando a China de ese lugar del podio. Una economía que probablemente sea la segunda o la tercera del mundo, tan solo en algunos pocos años o en escasas décadas. Entonces, insisto, ¿sí? Como concepto geopolítico, la multipolaridad es
una forma de pensar el ordenamiento geopolítico global, como hecho económico es ya una realidad. Dinámica, pero es una realidad. Por ejemplo, si comparamos el PBI unificado de las potencias coaligadas en el G7 y comparamos ese mismo PBI del BRICS, incluso antes de su ampliación al BRICS Max que estamos viendo ahora, vamos a ver que ya hace algunos años los países BRICS tienen una participación en el PBI mundial mayor y que tiende a acrecentarse, mientras que la del G7 es una tendencia francamente descendente. Ahora bien, si adoptamos una tercera mirada, un tercer enfoque, en este caso histórico o macrohistórico, vamos a ver que la multipolaridad es una posibilidad, o si se quiere, una oportunidad. Que sea un hecho a nivel económico no implica que sea una alternativa insoslayable a nivel del ordenamiento histórico. Tenemos que entender que estamos atravesando una nueva transición hegemónica global, una transición hegemónica que no es nueva, el mundo ha atravesado varias, desde la primera mundialización del año 1492, y diversos teóricos han analizado, por supuesto, este tipo de reordenamientos mundiales bajo este concepto de las transiciones hegemónicas globales. José mencionaba uno, Immanuel Wallerstein. A mí me gustaría traer otro a colación, que de hecho fue reconocido por el propio Wallerstein como un antecedente insoslayable, que es el trinitense Oliver Cox, el primer gran estudioso de las transiciones hegemónicas, que comenzó a trabajar esta perspectiva en fecha tan temprana como la década del 50. Él ya en el año 1959 comienza a elaborar sus primeros estudios sobre las transiciones hegemónicas hasta consolidar sus obras más completas hacia el año 1972. Y él va a encontrar que estas transiciones hegemónicas tienen una serie de características compartidas. En primer lugar, vivimos siempre una especie de aceleración del tiempo histórico, algo que, insisto, basta aprender las noticias para constatar la cantidad de hechos de enorme relevancia que están generando la coyuntura a nivel global. A veces hace que ni siquiera podamos asimilarlo, ¿no? Creo que no nos habíamos repuesto del shock de la guerra entre Rusia, Ucrania y la OTAN y ya estamos viviendo el nuevo shock de la renovada ofensiva del Estado de Israel sobre el pueblo palestino y seguramente dentro de poco tiempo tengamos, y de hecho tenemos, otros conflictos que comienzan a sucederse y a solaparse. Vivimos de alguna forma, como suele decir el Papa Francisco, una especie de guerra mundial fragmentada, ¿no? En cuotas por goteo que se va desarrollando en diferentes escenarios. Entonces, como les comentaba, y según Oliver Cox, estas transiciones hegemónicas implican, por un lado, el aceleramiento del tiempo histórico, por otro lado, la militarización obvia de las relaciones internacionales, ¿no? Conforme comienzan a abrirse oportunidades para reordenar el tablero geopolítico global, obviamente el factor militar empieza a adquirir una preponderancia que en tiempos de paz o en tiempos de hegemonía el factor militar normalmente no tiene, o no por lo menos como coacción desatada y coacción desnuda sobre otros países y otros pueblos. Encontramos también en estas fases de transición hegemónica un proceso de financiarización de la economía global. No solamente eso ha pasado en este ciclo histórico, sino que, insisto, ha sido una característica de otras transiciones. Y encontramos, por cierto, una serie de posibilidades, como les decía, desde este tercer enfoque, el multipolarismo es una oportunidad que puede o no ser aprovechada por diferentes categorías de países. En los propios estudios de Cox, de hecho, él hacía una categorización de los países que me parece que tiene bastante utilidad y bastante vigencia para pensar la realidad de hoy en día. Él hablaba, por ejemplo, de la presencia de un país dirigente. Puede ser más de uno, pero normalmente suele ser una gran potencia la que organiza el tablero geopolítico global. Él hablaba también de la existencia de naciones secundarias que todavía no son dirigentes, pero tienen la capacidad y la voluntad de volverse naciones dirigentes. Hoy hablaríamos claramente del caso de China. Encontramos también una serie de naciones que él llama progresivas, es decir, naciones de cierto porte que tienen la capacidad
de volverse naciones secundarias o incluso dominantes, pero que tienen algún tipo de traba que les impide ese proceso de desarrollo, sea la ausencia de riqueza, sea su dependencia económica, su escasa capacidad poblacional, su territorio exiguo, lo que sea. Y encontramos finalmente un gran pelotón de naciones que él va a llamar pasivas, que son las que prácticamente orbitan sin ningún tipo de política exterior autónoma y son absolutamente dependientes y susceptibles de todos los embates y todos los choques que puedan producir sobre ellas los conflictos militares, las catástrofes o las crisis económicas. Yo quisiera tomar esta categorización, esta tipología que elabora Cox, para pensar justamente los problemas de la multipolaridad, no ya desde la mirada de las superpotencias como los Estados Unidos y China, y ya no solamente desde el bloque de grandes potencias emergentes que de alguna forma son las que están teorizando y llevando adelante esta transición hegemónica global y, por supuesto, practicando de manera decidida una política tendiente a la multipolaridad. Porque si nos quedamos solamente en el análisis de las naciones dirigentes o las naciones secundarias o progresivas, vamos a estar pensando la totalidad mundial bajo la óptica de apenas un puñado de 10, 15 o a lo sumo 20 países. Como saben, y según reconocen las Naciones Unidas, tenemos más de 190 estados reconocidos como tales a nivel global. Y creo que si estamos aquí compartiendo un espíritu fundamentalmente soberanista y descolonizador, tenemos que poder preguntarnos por cómo se ve el mundo desde esa pequeña mirilla que conforman las naciones periféricas y extremadamente periféricas. A mí me interesa preguntarme, por ejemplo, cómo está pensando este orden global o esta transición hegemónica un país como Tuvalu, que no sé cuántos podríamos ubicar dónde queda en el mapa, un pequeñísimo archipiélago que está, digamos, ubicado en la zona norte-occidental, si tomamos como referencia Australia. Un archipiélago muy pequeño, con una población muy escasa, asentado en una serie de pequeñísimas islas de coral, que básicamente ya tiene su existencia absolutamente confinada, digamos, o absolutamente determinada por el elevamiento del nivel de las aguas globales. De hecho, Tuvalu, un país que no suele aparecer en los medios de comunicación, como se imaginarán, tomó cierta relevancia mundial porque su primer ministro, en una performance bastante provocativa e interesante, orquestó una conferencia de prensa con toda la pompa y toda la oficialidad, con un atril y todo lo demás, pero bajo el agua. Él la hizo en el mar, tapado literalmente hasta la cintura por el agua, haciendo de esa forma una intervención y un llamado de atención, en ese caso, a las potencias que iban a discutir la problemática del cambio climático a las cumbres del clima. Bueno, se sabe que Tuvalu de aquí a un periodo de aproximadamente entre 50 o 100 años va a quedar completamente tapado con sus infraestructuras críticas, tapadas por el agua. Insisto, hablamos de un periodo de 50 o 100 años. Hablamos de un proceso que va a vivir nuestra generación o la que sigue, No es ya un futuro remoto, ni es una película apocalíptica. En todo caso, es el apocalipsis del hoy y del mañana. Bueno, ¿cómo piensa, cómo interviene en este orden geopolítico global una nación tan pequeña y tan dependiente, tan pasiva en términos de Cox? ¿Cómo lo piensan, por ejemplo, nuestras propias naciones caribeñas, que tienen un problema bastante parecido al de Tuvalu, solamente que tienen un margen de existencia vital un poco más prolongado? Pero ya se sabe que de aquí a pocos siglos también varias naciones insulares del Caribe van a ver su territorio comprometido por el aumento del nivel de las aguas, si es que no atinamos como humanidad a poder practicar una política climática radicalmente diferente a la que estamos viviendo. ¿Cómo concibe este orden geopolítico global? No sé, pienso en un país como Paraguay, que ha estado y está hasta el día de hoy absolutamente alineado de manera completamente automática a los designios de la geopolítica norteamericana, hasta el punto de cometer el ridículo de tener a China como su principal socio comercial, pero no establecer relaciones diplomáticas con el gigante asiático.
En el caso del Paraguay es la última nación de Sudamérica que no reconoce a China y que reconoce a Taiwán. Y encontramos también algunas pocas excepciones en la región caribeña y centroamericana. Insisto, es el enfoque y la mirada, la de esos países, la que creo que debe guiar un poco nuestras reflexiones. Volviendo un poco al debate con la intelectual india Kavita Krishnan, y desde este enfoque que nosotros proponemos, decimos entonces que la multipolaridad, desde esta manera, es una forma de organización. No reconoce ningún tipo de valor político o ideológico específico. De la misma manera que, por ejemplo, uno puede proponer algún tipo de globalización, saquemos la palabra globalización, que está muy asociada a una perspectiva ideológica determinada, uno puede proponer un tipo de mundialización o de construcción de un orden global sin que eso tenga nada que ver con el modelo globalizador hegemónico que impulsó los Estados Unidos. Queremos pensar, insisto, a la multipolaridad como una forma. Pensemos que también este tipo de enfoques y de miradas no es nuevo en nuestra tradición anticolonial y descolonizadora. Si uno va, por ejemplo, a la experiencia histórica de la conferencia de Bandung y al movimiento de los países no alineados y ve, por ejemplo, sus documentos orgánicos y programáticos, van a ver que la doctrina del no alineamiento era una doctrina geopolítica igualmente formal y despojada de valores en este sentido. En el NOAL podían coincidir estados o gobiernos con formas de organización económica claramente socializantes, más cercanas o más alejadas del hegemónico modelo soviético, y otras formas claramente capitalistas, de un capitalismo periférico, nacional, soberano, pongámosle el nombre que queramos. Pero el NOAL no pedía una membresía ideológica, no implicaba una unidad de concepto sobre cómo organizar ideológicamente el mundo. Simplemente intentaba que una serie de naciones periféricas y dependientes tuvieran una especie de cuña que les permitiera un margen de incidencia más soberana y más autónoma en un ordenamiento geopolítico, en ese contexto de la Guerra Fría, en el cual había realmente muy poco lugar, muy poco espacio para que esos países más pequeños se pudieran desarrollar y expresar. Yo creo que hoy que la propuesta de la multipolaridad va un poco en ese sentido de la tradición de Bandung. Incluso si uno ve y lee hoy los documentos programáticos del BRICS, va a ver que tampoco hay una definición ideológica. Ni que China, ni Rusia, ni la India exigen para su membresía un modelo de organización económica igual al chino, por ejemplo. De hecho, Argentina acaba de formalizar su ingreso a los BRICS, ingreso que va a ejercer bajo un gobierno ultraliberal, ultrarreaccionario, ultracapitalista, y que ya declaró su simpatía y su alineamiento automático con los Estados Unidos y el Estado de Israel. Y sin embargo, vaya paradoja, ese país, en este caso mi país, la Argentina, no va a ser excluido del BRICS, porque el BRICS, por supuesto, no demanda ese tipo de adscripciones. No estoy con esto sugiriendo que la economía sea un hecho desideologizado ni que no haya principios o valores tácitos, pero me parece que por lo menos en esta transición hegemónica, desde este lugar puntual que es el nuestro, desde un lugar periférico, desde un continente fundamentalmente balcanizado, tenemos que ver esa perspectiva como una oportunidad. Y tenemos que quizás despojar también a la multipolaridad de una concepción ingenuamente positiva. Y aquí es donde quiero enganchar mi intervención con el tema de este seminario. La existencia de más de un polo de poder a nivel global no es una novedad histórica de los últimos años. Desde la primera mundialización capitalista hubo en general órdenes hegemónicos en los cuales coexistían varios polos de poder. Más bien, la excepción ha sido lo contrario. La ultrahegemonía norteamericana, consolidada con la caída del muro de Berlín, fue un hecho absolutamente excepcional. En otros momentos históricos siempre hubo, por supuesto, alguna potencia rectora, dominante, hegemónica, pero hubo un reparto tácito de los espacios y las áreas de influencia y de poder. Pensemos, por ejemplo, en el reparto del África hacia fines del siglo XIX a merced de las grandes potencias coloniales europeas. Ese propio reparto del África, sucedido en el Congreso de Berlín, reconocía tácitamente que había más de un polo y más de un vector de poder.
creo yo que podemos pensar también desde esta misma mirada y enfoque la conformación y la enunciación de la propia doctrina Monroe. Cuando, más que Monroe, que fue el que pasó la historia, Quincy Adams pensaba este ordenamiento geopolítico hemisférico y de hecho tematizaba este hemisferio occidental, estaba pensando la conformación de un polo de poder propio, de un lugar de injerencia natural, y buscaba obviamente segmentar ese espacio y esas prerrogativas de la presencia de Europa en América Latina y el Caribe. Y no solamente de Europa, y esto creo que es bastante interesante y suele ser bastante olvidado. Cuando se formula esta doctrina, no solamente se piensa en la Santa Alianza y las posibilidades de reconquista imperial de países que habían sido recientemente liberados del yugo colonial. También se pensaba, por ejemplo, la expansión de Rusia, que no venía a través del Atlántico, sino que se producía a través del Ártico, en un momento en el cual, por ejemplo, Alaska y también Oregón estaban siendo disputados de forma a veces más velada, a veces más expresa, entre Rusia y los Estados Unidos. Lo interesante de la doctrina es que reconoce de manera muy clara que Europa tiene su propia área de influencia. Estados Unidos, por supuesto, con su capacidad para esa época, no propone una hegemonía, una ultra hegemonía global. Propone un reparto de zonas de influencia. Propone, en términos contemporáneos, la construcción de polos de poder. Un poder hemisférico, bajo su control y su tutela, y un poder básicamente ordenado en torno al control de Europa sobre su propio territorio, con su proyección hacia el África y hacia Asia, que no estaba discutida en ese momento más allá de la expansión tendencial de Estados Unidos hacia el Pacífico. Entonces podemos pensar, y lo digo de la forma más polémica y provocativa posible, que la doctrina Monroe es una doctrina multipolar. Con esto quiero decir que la existencia de muchos polos de poder no implica, y esto es también parte del debate con Krishnan, el fin de las relaciones coloniales. No implica necesariamente el fin del imperialismo. No implica el fin de las relaciones de intercambio desiguales y combinadas entre países centrales y periféricos. No implica necesariamente discutir la división axial del trabajo a nivel global. Implica simplemente que se multiplican los espacios de poder, se multiplican los polos de poder y se multiplican también la cantidad de potencias que ejercen relaciones de control y tutela sobre territorios específicos. La pregunta es, si la multipolaridad no propone ni acabar con el imperialismo, ni con la colonización, ni con la racialización, ¿cuál es su discreto encanto, digamos? ¿Por qué nos convoca? ¿Por qué nos seduce desde China hasta Tuvalu? Desde San Vicente y las Granadinas hasta la India, desde Rusia hasta el Paraguay o el país que quieran nombrar. Bueno, creo que nos seduce porque partimos de entender, insisto, en que la multipolaridad es una oportunidad. Y es una oportunidad que si analizamos y vamos de vuelta a estos esquemas macrohistóricos como los que nos proponen Cox o el propio maestro Dussel, son oportunidades que duran algunos años, a lo sumo algunas décadas. La geopolítica global es como un órgano que se expande y se contrae. Se expande dando posibilidades de transformación, de soberanía, de independencia, de descolonización, y después se cierra sobre sí misma y construye una hegemonía duradera que durante un buen tiempo es muy difícil de discutir y de contestar. Hoy estamos en ese momento expansivo, en el cual podemos de vuelta volver a pensar cómo se organiza el mundo, cómo se practica la descolonización, qué tipo de relaciones económicas tenemos a nivel global, qué tipo de división del trabajo practicamos. Eso no va a durar para siempre. Y me parece que estando en un contexto en el cual están compitiendo grandes magnitudes, pensemos, insisto, de vuelta en la dimensión de China, en la dimensión de la India, de los Estados Unidos, de Indonesia, de Sudáfrica. Estamos hablando de potencias que son prácticamente continentales o subcontinentales. Y en ese contexto, América Latina y el Caribe es claro que no tiene posibilidad de incidir de manera inteligente y estratégica en esa coyuntura, en esta etapa de oportunidades, de forma fragmentaria y de forma balcanizada. Simplemente porque no tenemos la escala, no tenemos la magnitud, ni poblacional, ni territorial, ni económica, ni diplomática, ni geopolítica, ni mucho menos militar, para incidir
de forma descoordinada. Un mundo multipolar en el cual ya no hay uno, sino 3, 4, 5 polos de poder, pero América Latina y el Caribe siguen siendo países dependientes, reprimarizados, colonizados, no es un mundo necesariamente más feliz, ni va a hacer que la vida de nuestros pueblos sea más plena ni más duradera. Pero estamos todavía, insisto, en este momento de las oportunidades, en el cual, insisto, la multipolaridad ejerce un encanto discreto, pero bastante seductor. Por eso tenemos que discutir estas perspectivas un poco centradas en las grandes potencias hegemónicas. A mí, sinceramente, no me importa tanto si el proyecto civilizatorio, político o económico de la China de Xi Jinping o de la Rusia de Putin no es exactamente el mío. Una coincidencia de intereses que es puramente táctica, por decirlo de alguna manera. Y esta coincidencia de intereses táctica con potencias o dominantes o emergentes tampoco es nueva en nuestra historia de descolonización y de independencia. Nosotros no podemos pensar el largo ciclo independentista abierto con la rebelión de Túpac Amaru II, continuada con la revolución caribeña y haitiana de los jacobinos negros, hasta las revoluciones hispanoamericanas de independencia, si no entendemos que se dieron justamente en un momento de competencia interimperial y de competencia hegemónica. Si no hubiera habido en ese momento una apertura, en este momento de ampliación de las posibilidades, ni la genialidad doctrinaria y militar de nuestros patriotas y nuestras patriotas latinoamericanos y caribeños hubieran bastado para alcanzar esos procesos de independencia que, como sabemos, por supuesto, fueron parciales, inconclusos y limitados. Y eso implicó también relaciones muy complejas a nivel político y muy pragmáticas en la relación entre estos procesos revolucionarios y las diferentes competencias interimperiales. Pensemos, por ejemplo, el caso de la revolución haitiana. Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines combatieron, es verdad, como se dice y se reconoce con justicia, a 3 grandes imperios coloniales, a los 3 mayores ejércitos y potencias de la época, que eran el británico, el francés y el español. Pero no los combatieron a la vez. Ningún pueblo pobre, periférico y dependiente hubiera logrado derrotar a la vez a 3 grandes potencias militares. ¿Saben cómo los derrotaron? Aliándose con uno contra 2, con 2 contra 1, después volviendo con el otro contra el amigo, y así, en un proceso muy complejo, muy cruento, que requirió de mucha inteligencia y mucha frialdad. En el caso también de las revoluciones de independencia de Latinoamérica pasó algo similar. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en el caso de la jefatura de José de San Martín, de Moreno, de Monteagudo, en el cual hubo una serie de acuerdos tácitos, por ejemplo, con Inglaterra, que no nos tiene que avergonzar mencionar, porque Inglaterra era una potencia que estaba compitiendo contra nuestro dominador colonial efectivo e inmediato, que era la monarquía española. Entonces, cuando ahora algunas figuras, algunos intelectuales, periodistas, ejercen una especie de coacción, queriendo comparar la incidencia imperial, dicen ellos, que tiene Rusia, o que tiene China, o que tiene los Estados Unidos, desde nuestra mirada como latinoamericanos y caribeños, esa afirmación es absolutamente ridícula. Hay, por ejemplo, quien compara la base militar que tiene China en Djibouti, su única base militar extraterritorial, con las más de 800 bases militares que tienen los Estados Unidos y la OTAN repartidas por todo el mundo. Hay quien compara la intervención de la Organización de Seguridad que comanda Rusia y que integran países del centro de Asia en Kazajistán en el año 2022 con las decenas y hasta centenas de golpes de Estado e intervenciones militares de los Estados Unidos generados no solamente en este continente, sino a lo largo y ancho de todo el planeta. Bueno, ya sabemos por la perspectiva marxista que las diferencias de cantidad en algún momento se vuelven diferencias de calidad. Son diferencias cualitativas, son absolutamente incomparables. Esto no implica que celebremos intervenciones ni bases militares extraterritoriales. Yo no quiero que haya ninguna, de ningún país, en ningún lugar del mundo. Pero ahora plantear que la política de América Latina y el Caribe hacia China o hacia Rusia tiene que ser mediada por la idea de que son potencias
igualmente hostiles, igualmente agresivas, en este contexto global, creo que es una idea que tenemos que discutir. O por lo menos mirar, insisto, desde el ojo de la cerradura de nuestro propio contexto hemisférico y de nuestros propios países balcanizados y periféricos. Entonces, insisto, hay una ventana de oportunidad que durará algún tiempo y hay después procesos de cierre geopolítico que creo que no podemos permitir que se realicen. En este contexto también, y es importante decirlo, vivimos, como les comentaba antes, una preponderancia cada vez mayor del factor político-militar, lo cual constituye un desafío enorme para nosotros mismos, como investigadores, docentes, intelectuales, periodistas, comunicadores, porque en general no tenemos una formación de doctrina militar. No sabemos comparar misiles contra misiles o bombas contra bombas o qué vence a qué en el campo de batalla. No digo que tengamos que hacerlo necesariamente, pero algunas nociones muy básicas son fundamentales. Porque este nuevo orden geopolítico global no solamente se juega en el campo de la economía, sino que también se juega en el campo de las armas. Entonces creo que si partimos de asumir la preponderancia de ese factor militar en las transiciones hegemónicas globales, tenemos que empezar a parar un poco de bola a esa dimensión y empezar, por ejemplo, a estudiar a teóricos militares que están pensando hoy este orden geopolítico desde una perspectiva que quizás no es la nuestra, pero puede resultar bastante enriquecedora. Yo estuve leyendo mucho en los últimos tiempos a un militar bastante destacado, que es de hecho el ministro de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, Vladimir Padrino López, a que quizás conozcan, al menos de nombre. Padrino López tiene 2 libros bastante recientes, muy interesantes, desde esta perspectiva estrictamente geopolítica o geoestratégica. Uno que se llama La escalada de Tucídides, que escribió en el año 2020. En este libro él ya planteaba un esquema geopolítico global de características tripolares. Él hablaba de que estábamos caminando o que vivíamos quizá ya en un mundo tripolar, en donde las grandes potencias rectores pasaban a ser los Estados Unidos, por supuesto, China y también Rusia. En ese contexto, 2020, decir que China era una gran potencia que estaba sentada a la mesa, por supuesto no era ninguna novedad, pero sí lo era decir que Rusia era una potencia que tenía la capacidad de sentarse a incidir a nivel global con la misma capacidad decisoria o una capacidad equivalente a la de China y a los de Estados Unidos. Y esto es interesante porque cuando Padrino López teoriza este esquema tripolar, es justamente parte de considerar algunos factores extraeconómicos. Claro, si medimos la economía de Rusia, su economía es más comparable quizás a la de México o a la de Argentina. No está en la escala o en la liga en la que juega un país como China o un país como Estados Unidos. Si no me equivoco, al día de hoy Rusia es la 12ª, 13ª potencia económica mundial, está bastante lejos. Pero tenía otras características. Tenía, por ejemplo, una enorme capacidad militar, heredada ya, por supuesto, de la propia disolución de la URSS y del bloque soviético, que había dejado, sin embargo, un remanente de capacidades militares muy, pero muy avanzadas, incluidos, por supuesto, misiles nucleares de largo alcance. Y tenía, y él también ya destacaba en esa época, una tremenda capacidad energética por su predominio en la exportación de gas y petróleo, que lo iba a situar en un lugar de excepción en este orden geopolítico global. Bueno, este libro fue escrito antes de la guerra de Ucrania, que vino de alguna forma a reconfirmar todas las tesis que Padrino López ya estaba presentando en el año 2020. Y él volvió a escribir hace poquito, creo que salió el año pasado, un nuevo libro que se llama Geopolítica Tripolar, donde vuelve a desarrollar algunas de esas teorías y plantea ya el siguiente conflicto de envergadura que se nos viene en relación a Taiwán, China y la injerencia de los Estados Unidos en ese espacio. Cuando este teórico militar y ministro habla de la escalada de Tucídides, él está retomando, si recuerdan, la historia de la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas con Esparta. Él, sin embargo, va a decir que estamos entrando en un esquema, utilizando una analogía bastante interesante, más parecido a la guerra de Corinto que a la guerra del Peloponeso. Guerra de Corinto, la cual recordarán que
Atenas se alía de forma circunstancial con un antiguo enemigo como Persia para derrotar a la potencia naval que expresaban los espartanos en esa época. Esto es interesante porque él plantea que no estamos en un esquema bipolar, no estamos en un esquema de guerra fría. Eso es una metáfora sumamente inadecuada para pensar el contexto que estamos viviendo, sino que tenemos tres grandes potencias que de alguna forma no terminan de definir cuáles son las dos que se van a coaligar contra la tercera. ¿Sí? Él habla de que estamos asistiendo a la construcción de una especie de G2, pero no queda claro entre cuáles potencias. Claro, hoy parecería indicar, por lo menos las últimas novedades históricas, que estamos asistiendo a la construcción de una alianza duradera entre China y Rusia contra los Estados Unidos. Bueno, esto no parecía tan claro hace apenas 2 años. De hecho, la propia interna del establishment norteamericano tiene que ver con sus debates en torno a qué tipo de alianzas y qué tipo de enemigos priorizar a nivel global. Como saben, la línea más vinculada a Donald Trump venía ya hace tiempo insistiendo en que había un único enemigo estratégico, que era China, lo cual implicaba, de alguna forma, relegar el enfrentamiento desde esta mirada muy secundario, sostenido con Rusia. De hecho, hasta hace no mucho tiempo, y nos parece algo difícil de pensar, Rusia era un país que estaba solicitando su ingreso a la OTAN y a ser de alguna forma parte del bloque occidental, porque obviamente también Rusia comparte con China una serie de diferendos o competencias tácitas. Hoy, obviamente, la impericia de la política exterior de Estados Unidos parece estar confirmando, insisto, este G2 conformado entre China y Rusia contra Estados Unidos, pero no es un dato que sea inamovible y que no se pueda modificar en los próximos años. En este esquema, en esta construcción de esta especie de G2 y en esta transición hegemónica global, lo que está en debate es cómo se va a resolver esta transición. Y si uno estudia esta historia larga que nos presenta, por ejemplo, Oliver Cox, hay básicamente 2 vías para garantizar la transición hegemónica: la consensual y la no consensual. Un modelo consensual fue, por ejemplo, el recambio de la hegemonía entre los Estados Unidos y Gran Bretaña a fines de la Segunda Guerra Mundial. Momento en el cual, básicamente, Gran Bretaña negocia tener un estatuto, por supuesto, preponderante y privilegiado, pero de alguna forma se subordina a la conducción estratégica de los Estados Unidos. Obviamente hablamos de un recambio más fácil, que se daba a lo interno del mundo occidental, entre 2 países que compartían una matriz histórica y cultural muy, pero muy semejante. No es el caso cuando hablamos de una potencia asiática o extraoccidental, como es el caso de China. La otra vía para resolver las transiciones hegemónicas es la vía militar. Es el conflicto directo, frío o caliente, dado de manera bilateral o de manera multilateral en diferentes puntos del globo, como estamos asistiendo hoy. Esto tampoco está resuelto. Los propios Estados Unidos no han definido su estrategia para esta etapa, hasta el punto de que pasa algo bastante curioso. Ustedes recordarán la figura del inefable Henry Kissinger, un reconocido criminal de guerra y también, hay que decirlo, un excelente teórico militar y un estratega brillante del imperialismo norteamericano, quien desde hace bastante tiempo viene justamente abogando por la salida consensual a esta transición hegemónica. Viene planteando que Estados Unidos debe sentarse con China a negociar cuál será su estatuto geopolítico y de que Estados Unidos no tiene la capacidad de sostener ni por 10, ni por 20, ni mucho menos por 100 años una ultrahegemonía como la que ejerció después de la caída del muro de Berlín. Otros, sin embargo, están propendiendo a la confrontación militar directa, obviamente también estimulados por el complejo militar e industrial norteamericano que extrae pingües ganancias de ese tipo de soluciones y de alternativas. Entonces, esta salida consensual es bastante interesante también para conocer y estudiar. De hecho, un dato de color, uno de los responsables de esa transición pactada fue Keynes. Cuando uno habla de keynesianismo piensa en una doctrina económica, pero también podría pensar en una doctrina geopolítica. Entonces, insisto, ese escenario está todavía abierto.
En ese marco, y para ya ir terminando y dar paso al debate y el intercambio, estamos entonces debatiendo cómo va a darse la construcción de estos múltiples polos de poder. Yo creo que a esta altura del partido ya podemos certificar que la multipolaridad es un hecho que difícilmente sea irreversible, pero lo que no está definido es cómo se va a dar esa construcción de polos y tampoco está definido si América Latina y el Caribe va a ser o no un polo de poder autónomo en ese marco que se viene. Hoy, la verdad, tenemos las cartas bastante en contra. Si uno ve lo que viene pasando en los últimos años, venimos teniendo una inserción que sigue siendo bastante periférica y subordinada. No venimos negociando como bloque. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la pandemia. América Latina y el Caribe tuvieron la posibilidad y tenían las capacidades farmacéuticas, industriales, para, por ejemplo, dar una respuesta común y unificada produciendo vacunas, algo que debatimos mucho. De hecho, hubo mucho debate de una especie de eje Ciudad de México-Buenos Aires para la conformación de un polo que cree vacunas, lo cual finalmente no salió tan bien o fue bastante hegemonizado por sectores empresariales y no por el sector público. Pero teníamos en principio esa capacidad, al menos de negociar la compra de vacunas como bloque regional. Y sin embargo fue algo que no pasó. Cada uno de nuestros países negoció de manera bilateral con Rusia o con China o Inglaterra o la India o Estados Unidos la compra y distribución de vacunas para cada uno de nuestros países. Piensen, si ese esquema, insisto, nos deja en un lugar de debilidad a países de porte intermedio, como es el caso de México, como es el caso de Argentina, ni hablar del caso de Brasil, ¿qué condición de negociación tiene un país como San Vicente y las Granadinas, como Haití, como Paraguay? Hace poco entrevistábamos para una revista a Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, un intelectual marxista excelente, muy pero muy formado, quien nos decía que para los países grandes o intermedios la integración multipolar era una posibilidad, pero que para los países pequeños como el suyo era una necesidad vital. San Vicente y las Granadinas no puede vivir sin integrarse. No tiene la autonomía energética ni productiva, ni la capacidad, por ejemplo, de enfrentar catástrofes naturales como las que estamos viviendo de manera cada vez más recurrente. Entonces, esos países pequeños, pasivos en el esquema que presentaba Cox, necesitan muchísimo más de esta integración continental, soberana y autónoma para incidir de forma común en el esquema regional. Si no, me parece, lamentablemente, aún un mundo multipolar va a ser un mundo en el cual la sombra funesta de la doctrina Monroe se siga proyectando sobre nuestro continente. Porque si incluso Estados Unidos pierde esta pugna hegemónica y es obligado a tener un estatus subalterno y ya no dirigente en el orden geopolítico global, su lugar de repliegue natural, de reorganización de un polo de poder propio, va a ser América Latina y el Caribe. Entonces, paradójicamente, si no incidimos de manera conjunta y coordinada, quizás un mundo multipolar sea igual de negativo o hasta más negativo que el que venimos viviendo como región en los últimos años. Dejo por aquí, así podemos intercambiar, conversar y bueno, debatir un poquito. Muchas gracias. Gracias, Lautaro, por traer la discusión hacia el presente. Vamos a abrir paso a una ronda de participaciones, preguntas, comentarios. Si alguien tiene comentarios aquí en el público y también a través de redes sociales, les agradecemos expresarlas. No se peleen. Hola, buenas tardes ya. Yo quisiera hacer una pregunta sobre una de las cosas más polémicas que llegaste a decir en tu intervención respecto de las valoraciones que tendríamos que hacer como humanidad en el tema de la multipolaridad. Estando de acuerdo en que en efecto sociedades periféricas deben de aprovechar las disputas interhegemónicas
para generar mayores márgenes de autonomía que les permitan poder sobrevivir a estas disputas. Una de las cosas que más me llamaba la atención es la idea de no hacer una valoración ética entre el imperialismo estadounidense y el ruso o el chino o cualquiera de las grandes potencias. Sobre todo pensando en temas cruciales para la existencia de la humanidad, como por ejemplo el cambio climático, en donde claramente las proporciones en las cuales participan Rusia, China y Estados Unidos todavía distan mucho, a pesar de que China está apenas un par de pasos atrás de Estados Unidos, pero en donde, por ejemplo, los países caribeños sí se han manifestado abiertamente diciendo que pues, el modelo de consumo y de depredación de la naturaleza estadounidense pues no dista mucho del chino, y en ese sentido sí hay una valoración en donde más allá de las diferencias cuantitativas entre China y Estados Unidos, ahí hay una misma valoración cualitativa. Entonces, pensando eso, probablemente en ese tema específico del cambio climático, pero quizás se puede extrapolar a otros más, no podríamos pensar en que es un poco, en verdad, problemático esta idea de que sencillamente hay que aprovechar pragmáticamente las disputas interhegemónicas sin hacer una valoración más allá de ello que, digamos, como lo llegó a manifestar Wallerstein, es tan incierta la crisis en la que nos encontramos que el que la humanidad vaya por un rumbo mejor o peor, o civilización o barbarie, depende precisamente de este tipo de valoraciones. ¿Cómo pensarías, por ejemplo, de esos temas? Y muchas gracias, estuvo interesantísimo todo lo que dijiste. Medio polémico, pero interesantísimo. ¿Quieren que hagamos varias? Sí. Sí, bueno, primero que quería ciertamente agradecer la polémica de tu intervención. Muchos conceptos condensados y que tienen distintas direcciones en sí, ¿no? Quería exactamente hacer un guiño a la intervención que hizo el doctor José Guadalupe Gandarilla en la mañana sobre la relación, la nota de Wallerstein, en el cual establece una relación como directa entre la autoproclamación de una identidad, vamos a hablar de guerra justa, es decir, la idea de guerra justa como una manera de colocar como injusto al otro, y en la manera como colocas de injusto al otro, en esa misma medida estableces una valoración positiva sobre tu acción sobre el otro, ¿no? En esos términos, uno va desde Francisco Vitoria hasta nuestros días, y una de las cosas que encuentra es que hay un cambio que va en esta dirección. Primero fue el tema de la evangelización, ¿no? O la cristianización del mundo. Después está en el siglo XIX la necesidad de la civilización del mundo. El mundo se debe civilizar, y después, como bien lo expresó Silvina, en el siglo XX se debe desarrollar, ¿no? Entonces hay como una relación de cómo los conceptos van cambiando, y ese cambio en los conceptos establecen de una manera también como horizontes en los cuales actúa. Pero en el caso particular de la hegemonía estadounidense, uno de los temas es la exportación de la democracia. La democracia como un valor que necesita exportar a otras regiones, y en esa misma medida justifica su acción porque la acción es una acción democrática. Entonces el punto para nosotros sería, está en el marco de o sea, cómo cuestionar, cómo trabajar esas narrativas con las cuales pensamos al mundo que están, fíjate tú, cuando tú hablabas de multipolarismo autoritario, uno de los temas centrales sería, el contrario sería un multipolarismo democrático, ¿no? Y eso es exactamente parte de las narrativas estadounidenses, que uno está pensando en gente como Hannah Arendt y las distinciones democracia y autoritarismo, que siguen teniendo un peso preponderante en la forma de la filosofía política y de la geopolítica global. Gracias. Coincido con los aportes en cuanto a lo súper interesante de la conferencia, ¿no? Tengo dos preguntas. Uno es en torno al concepto de transición hegemónica, que históricamente se ha utilizado,
sobre todo para lo que bien comentas, ¿no? De una transición de una potencia a otra potencia, ¿no? En lo que Arrighi llamó los ciclos ciclos sistémicos de acumulación, ¿no? Y aquí en América Latina eso se ha visto, ¿no? En cuanto a potencias occidentales. Y comunica la idea de que es una superpotencia siendo desplazado por otra superpotencia. Y me pregunto si eso es el concepto, ¿no? Que mejor dibuja el escenario ahorita y en los años por venir. En cuanto a la idea de una transición hegemónica, lo que Vijay Prashad llama una conceptualización imperial, ¿no? De que requiere el sistema mundo capitalista requiere de un imperio dominante. Si eso es así, o si más bien estamos enfrentando algo que nos obliga incluso a revisar el propio idea de hegemonía, ¿no? ¿Y qué entendemos por hegemonía? Ahorita tenemos China como el primer socio comercial con 9 países latinoamericanos, más no observamos un correlato en términos hegemónicos en cuanto a la dialéctica coerción y consenso, ¿no? No vemos un CNN en español, una OEA china, no vemos un Taylor Swift china, no vemos un modelo de sociedad china. Es más, China se autoproclama como un modelo con características chinas. O sea, no hay una pretendida universalidad de su modelo civilizatorio, ¿no? Ni tampoco el lado de la coerción. No vemos una escuela de las Américas chinas, bases militares chinos, como bien has mencionado, ¿no? Entonces me pregunto si la idea de hegemonía tenemos que revisitar, ¿no? ¿Cómo entendemos? Incluso es China, el ascenso económico-financiero, eso sí es evidente y medible, ¿no? Es en búsqueda también de una hegemonía china desde América Latina, ¿no? Mirando el asunto desde América Latina. Quisiera como escuchar reflexiones en torno a ese de transición hegemónica por un lado, o si es más bien una discontinuidad hegemónica, la primera pregunta, ¿no? Poniendo en debate el propio concepto de hegemonía. Y la segunda pregunta es mucho más breve, específico. Mencionaste el tema de las vacunas como una oportunidad. Coincido plenamente. Siento que aparecen coyunturalmente oportunidades históricas para los países de la región, que no implica una integración de todo el continente así como bloque, pero sí pasitos en esa dirección. Pregunto sobre el tema litio como mineral estratégico en lo que los países del capitalismo central están promoviendo como transición energética. Entre 60 y 70% de las reservas están entre Argentina, Chile, Bolivia y ahora México como el 10º país, ¿no? Eso es una oportunidad histórica también, como en la UNASUR en su momento de mayor como que relevancia, ¿no? Planteó una empresa latinoamericana de procesamiento del litio, sin abordar los múltiples otros temas ambientales y demás que eso implica, que son muchos. Pero bueno, segunda pregunta sobre eso. Gracias. Vamos a parar por ahora las preguntas para una primera ronda por el nivel de complejidad que han tenido sus preguntas y comentarios. Damos oportunidad a Lautaro de que responda y si da tiempo abrimos una segunda ronda. Bien, unifico la respuesta a las primeras porque están bastante ligadas e incluso una pregunta ayuda a responder las otras, que fue algunos aportes que hizo Miguel recién. A ver, cuando hablamos de, como esta autora lo hace, de una multipolaridad autoritaria o incluso de una multipolaridad imperialista, estamos partiendo de asumir de que hay una relación lógica o de causa-efecto entre ambos fenómenos. Yo lo que planteo es que esa relación no existe. Incluso aunque nosotros podemos probar que hay dos fenómenos que son contiguos en el espacio y en el tiempo, y esto es lógica elemental, eso no nos alcanza para demostrar que uno sea causa y el otro sea efecto. Podemos hoy constatar regímenes claramente autoritarios, yo no estoy poniendo eso en debate, que por ejemplo abogan y practican la multipolaridad. Voy al ejemplo más crudo, Narendra Modi no es santo de mi devoción, digamos. Incluso, y eso es cierto, hay organizaciones de extrema derecha, incluso paramilitares, que teorizan la multipolaridad. Doy otro ejemplo polémico. Otro gran teórico de la multipolaridad con el cual no tengo ni sombra de coincidencia, Alexander Dugin, un filósofo ruso paneslavista
que si nos pudiera conquistar, nos conquista acá, digamos, que el paneslavismo da para mucho, digamos. Digo, pensadores realmente reaccionarios, ubicados en el campo de la reacción, que teorizan, por ejemplo, y practican la multipolaridad. Yo lo que estoy planteando es que, insisto, el que haya autoritarios multipolaristas no significa necesariamente que la multipolaridad sea autoritaria. O al menos habría que demostrar esa relación. Cosa que yo los invito a leer los artículos interesantes de esta autora. Ella no hace. Incluso el recorte que ella opera es muy sintomático. Que vos tengas que discutir para impugnar la multipolaridad solamente el caso de China, Rusia y la India, y no digas absolutamente nada de África y absolutamente nada de América Latina y el Caribe, los dos continentes matrices que han formulado las perspectivas multipolares más avanzadas y más radicales en los últimos 200 años, dice mucho de esa perspectiva. Aunque yo pudiera coincidir con su caracterización de Modi, y aunque forzara mucho y pudiera acordar con la de Xi Jinping y Putin, que probablemente no coincida, pero aunque le concediera eso a esta autora, ella no dice nada de nuestro continente. Yo no creo que Ralph González, que Lula da Silva, que Andrés Manuel López Obrador, que Cristina Fernández, que tantos y tantas líderes y lideresas de este continente que conciben y teorizan la multipolaridad, Hugo Chávez, que fue el primero en hacerlo en nuestro contexto continental, hace ya más de 20 años. No creo que esos gobiernos, procesos, fenómenos, formaciones expresen valores autoritarios. Entonces, no hay una relación lógica de causa-efecto entre uno y lo otro. Entonces, en relación a la pregunta que hacía primero el compañero, claro, tenemos que criticar y disentir. Esto no implica que compremos el orden hegemónico global que algunas superpotencias están construyendo. Yo se los comentaba al comienzo. A ver, yo puedo intentar aprender algunas cosas del patrón de desarrollo chino, por ejemplo, que me parecen súper interesantes en términos de política tecnológica, política de patentes, organización estatal de un sistema de salud. Ahora China quiere que América Latina y el Caribe le venda soja, le venda vacas y le venda minerales. No quiere que le vendamos satélites. Las relaciones de intercambio son igual de desiguales, igual de asimétricas que las que sostenemos con los Estados Unidos. Eso no sé si habla mal de China, digamos. Habla de un país que está garantizando su propio interés nacional. Yo quisiera que como latinoamericanos garanticemos nuestro propio interés latinoamericano y caribeño con la tranquilidad de que pensar un polo de poder en nuestra región no implica que nosotros vayamos a conquistar a terceros países, porque nosotros tenemos una tradición de integración continental autónoma que preexiste incluso a la conformación de nuestros estados coloniales modernos. Nosotros primero fuimos una unidad regional y después fuimos estados balcanizados. Eso es una característica absolutamente específica de nuestro continente. Eso no pasó en África, que fue repartido, como les comentaba, en el Congreso de Berlín de forma arbitraria por potencias occidentales. Eso no pasó en Asia. En Asia hablar de un panasiatismo, como hablamos de latinoamericanismo, de panafricanismo, remite inmediatamente al modelo colonizador imperial japonés. No hay nada parecido a una identidad panasiática en términos de liberación y descolonización. En nuestro continente, felizmente, sí lo tenemos. Entonces, este debate de la multipolaridad tiene fuentes propias. Figura en nuestros grandes intelectuales, ensayistas, militares, poetas, literatos, que claro, no usaban ese concepto. Pero si uno lee los documentos de Bolívar, él ya hablaba de equilibrar el universo. Eso no es una formulación proto-multipolar, hablar de un mundo equilibrado entre un sistema casi de pesos y contrapesos, como piensa la propia solución constitucional norteamericana, su organización interna, pero proyectada a nivel global. Yo creo que tenemos muchos elementos propios para pensar esta tradición. Y para pensar también, y eso es un debate que creo que tenemos pendiente, y ahora vuelvo sobre ello, que es la última pregunta del compañero, bueno, ¿en qué términos se va a dar esta integración? ¿A través de qué iniciativas concretas? ¿Cuál es, otro concepto de Cox muy interesante, nuestro pivote geográfico? ¿Cuál es nuestro punto arquimédico en torno al cual va a girar la unidad latinoamericana y caribeña? No lo tenemos claro. Algunos piensan en Sudamérica, otros piensan en el Caribe, en Centroamérica, si la hegemonía es de Brasil, es de México. Bueno, eso lo estamos debatiendo y creo que no lo tenemos resuelto todavía. Esto me lleva un poco a lo que decía también Miguel, ¿no? Pensemos en estas narrativas, ¿no? Que fue la de la civilización,
la evangelización, el desarrollo. Ahora, el que estas narrativas hayan sido instrumentalizadas en un sentido colonial no significa que las podamos impugnar per se. A ver, el paradigma de derechos humanos fue utilizado para justificar la guerra de Irak y los últimos conflictos en Medio Oriente. Eso implica que vamos a desconocer el paradigma de los derechos humanos como un paradigma imperial y hablaremos de los derechos humanos imperiales. Yo creo que sería realmente ridículo. Y creo que es igual de ridículo impugnar a la multipolaridad como perspectiva y como camino simplemente porque haya gobiernos multipolares autoritarios. En ese marco, y bueno, yendo a esta idea de transición hegemónica que traía el compañero, obviamente la transición hegemónica, como su nombre lo indica, implica la construcción de nuevas hegemonías, que está claro, y si no fui claro, lo expreso ahora, no es lo que queremos. Pero sin duda hay una estación de paso, una estación intermedia entre un mundo unipolar como el que conocimos y un mundo que podamos imaginar con nuestra imaginación descolonial, en el cual no haya polos de poder, no haya hegemonías, no haya naciones subalternas. Ahora, entre medio va a haber un largo y muy complejo proceso y yo creo que en ese marco la multipolaridad para algunos es el fin, para nosotros es un camino. ¿Un camino hacia qué? Hacia, obviamente, la liberación y la integración de nuestro continente, en principio, y la existencia de un mundo sin hegemonía, sin polos de poder, sin conflictos militares. También sobre lo que el compañero mencionaba de China, y también para ser, me parece, un poco más descarnadamente realistas. Hoy el esquema de China es un esquema hegemónico basado sobre todo en la política comercial y las inversiones, ¿sí? Su gran iniciativa estrella para cimentar su hegemonía es, como se sabe, la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda y la construcción de articulaciones estrictamente económicas como la RCEP o como el propio BRICS. Ahora, ¿por qué la estrategia china se basa en un camino por ahora estrictamente económico? Bueno, para eso hay que agregarle a la geopolítica, que es la foto, la historia. Eso lo decía Dussel, digamos. A ver, que China sea un país preponderante a nivel global nos parece novedoso si pensamos la historia así de cortita. Si vamos a la historia larga, nos parece casi una obviedad que una potencia unificada estatalmente antes que ningún otro país en el mundo, ¿sí? Con avances tecnológicos tempranísimos que posibilitaron la propia modernidad capitalista, tenga hoy un peso importante. No, bueno, no es sorpresivo para nada. Lo es, insisto, para los que ven solamente la historia corta, narrada justamente por el Occidente y la modernidad colonial. Ahora bien, el que China tenga esta estrategia económica tiene que ver con su propia historia, que tenemos que estudiar y que tenemos que conocer, pero tiene también que ver con que hoy es la estrategia que viene funcionando, digamos. A ver, en el fútbol decimos equipo que gana no se toca, ¿no? Si yo estoy jugando el partido de la transición hegemónica con medios económicos y estoy teniendo una victoria arrasadora, ¿para qué voy a llevar los términos de la confrontación al terreno militar? En donde todavía soy una potencia secundaria muy rezagada respecto a los Estados Unidos. Pero insisto, esa es la foto del hoy. Si Estados Unidos quiere forzar una resolución, y esa definición corresponde a ellos y solamente a ellos, de tipo militar de la transición hegemónica, la respuesta de China no va a ser comercial, va a ser una estrategia también militar. De hecho, sigamos los datos. No es solamente la OTAN la que está forzando el aumento de los presupuestos militares de todo el bloque a nivel global. También China está aumentando la inversión militar. En relación, primero, al conflicto de Taiwán, que ellos consideran parte integral e irrenunciable de su territorio, pero también en base a un escenario que ellos prevén que se puede resolver también de forma militar. Entonces digo, para que perdamos un poco ahí la ingenuidad. Yo les decía, una base no son 800 bases, pero una base después pueden ser 30, pueden ser 50, insisto. Hagamos política con el hoy, no con el ayer nebuloso, pero tengamos hipótesis realistas y verosímiles sobre la posibilidad del futuro, donde yo creo que el factor militar va a ser cada vez más preponderante. Y lo último que planteaba el compañero, bueno, el tema de las vacunas creo que fue eso, fue una oportunidad que nos habla de justamente algunas de las bondades o de este discreto encanto de la multipolaridad. Es verdad, fue una oportunidad que no aprovechamos. Negociamos mal, de forma descoordinada,
no produjimos nuestras vacunas, no aprovechamos tener una potencia biotecnológica como Cuba, produciendo vacunas de avanzada, a la cual solamente le faltaba una estructura de distribución para hacer llegar esas vacunas a todo el continente y producirlas de forma masiva. Algo que México podría haber aportado, Brasil podría haber aportado, Argentina, Venezuela, Colombia, bueno, no tuvimos la capacidad de hacer eso. Y sin embargo, imaginemos si la pandemia hubiera sido, en vez de hace unos pocos años, la hubiéramos sufrido en el año 1995. ¿Ustedes creen que hubieran negociado con quién las vacunas que se aplicaron? Con Estados Unidos y solamente con los Estados Unidos. ¿Cuál hubiera sido el precio? El que Estados Unidos les hubiera impuesto. ¿Cuándo hubieran llegado? Cuando Estados Unidos así lo hubiera definido. La pandemia ya implicó lo que de oportunidad y de apertura implica la multipolaridad. Es verdad, no trabajamos como bloque, pero pudimos negociar a la vez, no con un proveedor, sino con 5 o 6 proveedores de vacunas en diferentes partes del mundo. Eso es una oportunidad concreta. Hay otras, insisto, yo les mencionaba que esta autora no se olvida de 2 continentes muy grandes y bastante importantes en nuestra historia. Preguntémosle, por ejemplo, qué opinan de la multipolaridad a los estados del Sahel africano que acaban de echar de sus países a los contingentes militares de Francia. ¿Quién hubiera pensado que una parte del Sahel hoy estaría libre de ocupación militar francesa? El día de ayer, los 3 estados del Sahel, que están ahora gobernados por gobiernos militares, una contradicción, y sin embargo con un enfoque claramente soberanista, acaban de negociar una unión aduanera y económica entre Mali, Níger y Burkina Faso. Eso no hubiera pasado en un mundo no multipolar, no hubiera pasado en la década del 90, sucedió ahora. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas a nivel global empiezan a dar esas pequeñas grietas e intersticios en los cuales los países periféricos podemos entrar o podemos movernos. Bueno, así hay otros ejemplos. Yo les mencionaba el caso dramático de Tuvalu. Esas pequeñas islas y archipiélagos están siendo muy troneadas entre Estados Unidos y China, ¿no? Son parte de la estrategia de cercamiento de China que está propiciando la política de Estados Unidos hacia la región del Indo-Pacífico. Esas pequeñas islas también, con muy pocas posibilidades, ahora por lo menos pueden negociar, no ya con una potencia, sino que pueden negociar al menos con 2. Y por ejemplo, Tuvalu acaba de firmar con Australia un convenio, no es nada demasiado fabuloso para celebrar, para que Australia reciba de forma progresiva contingentes poblacionales de Tuvalu que van a ir emigrando de su país, que va a quedar bajo las aguas, para poder vivir en Australia. ¿Por qué Australia le ofrece esto a Tuvalu? ¿Porque sean generosos y magnánimos? No, porque saben que obviamente ese pequeño país también está siendo seducido por China en la competencia geopolítica global. Entonces, insisto, lo mejor es no tener ningún amo, pero tener 2 es mejor que 1, porque por lo menos entre ellos se pelean y hay algún margen de acción autónoma en ese contexto. Bueno, ahí el compañero mencionaba el caso del litio, eso da para largo, podemos profundizar un poquito si quieren después. Yo incluso acá tengo una especie de pequeño decálogo de algunos puntos que creo que son importantes para pensar una integración ya no solamente ideológica. Creo que la fase mística, ideológica, identitaria de la integración ya está saldada. Somos latinoamericanos y caribeños, estamos convencidos, amamos nuestra historia, nuestros próceres, nuestra cultura, nuestras lenguas. Bueno, hay que pasar a una fase más práctica, operativa, geopolítica, en el campo de la salud, de la defensa, del transporte. Si no, digo, no vamos a lograr desbancar. La doctrina Monroe no fue solamente una declaración de intenciones, no fue un pasquín ideológico, fue una serie de políticas articuladas que, como nos comentaba Silvina, va desde ahí hasta la Alianza para el Progreso y llega hasta ayer con la propuesta derrotada del ALCA. Entonces tenemos que ser, me parece, un poco más empíricos y concretos y pensar la carne, el sustento de esa política de integración. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor? Bueno, mi nombre es Albanis Montilla, soy de Venezuela. Primero que nada, agradecer el espacio a la profe Aide y al profe Gandarilla, que apenas está empezando. Un saludo al compañero y camarada Lautaro y bueno, mucha fuerza con todo lo que está sucediendo en Argentina. Placer tenerlo por aquí. Bueno, creo que en líneas generales también como respondió bastante muchas de las dudas que ya tenía, pero yo quisiera hacer hincapié también
bueno, desde el punto de vista de esta correlación de fuerza, digamos, que sin duda, como tú mismo lo enmarcas, digamos, a lo largo de nuestro proceso histórico, eso es lo que hemos hecho quizás desde el sur, ¿no? Aprovechar de que Napoleón invadió España para nosotros poder avanzar aquí en nuestro proyecto, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos como una nueva oportunidad, como tú bien lo señalas, con estos nuevos caminos que se aperturan, pero quizás desde la militancia mi gran preocupación, y que bueno, la comparto con el profe Patrick siempre, es el hecho de cómo nosotros también a veces en algunos espacios idealizamos, ¿no? Lo que vienen a ser también estas potencias, romantizamos el proceso de unidad que no está tan fuerte en estos momentos. Hay autores que hablan de un segundo bloque de correlación de fuerzas, y quizás en esas, por ejemplo, en Venezuela, en esas tensiones creativas que tenemos ahora, la gran disputa ideológica es por las zonas económicas especiales, ¿no? Como modelo económico, político, y la comunalización, que era una línea muy clara que nos deja el comandante Chávez, y ahora con esta nueva apertura, con este nuevo paradigma desde China, pues hay sectores que quieren o que pretenden que esa sea la alternativa. Y esto lo hablo a nivel de gobierno, pero a nivel ideológico también me preocupa que desde nuestras militancias también, ya como vemos muy distante quizás el modelo de la Unión Soviética, entonces ahora estamos hablando también del proceso nuevo que se enmarca en China como una alternativa, entendiendo que nosotros tenemos contextos totalmente distintos donde no podemos copiar y pegar paradigmas ni modelos, ¿no? Ni sociales, ni económicos, ni políticos. Pero eso es algo a lo que nos estamos enfrentando ahora desde las bases del movimiento social en América Latina. Entonces, bueno, me gustaría escuchar tus comentarios como un compañero militante sobre esto, ¿no? Gracias. Bueno, nuevamente agradecerte, Lautaro. Yo creo que ha sido una exposición magnífica y también muy provocadora y polémica. Yo quisiera retomar algunas de las cosas que se han señalado, quizá incluso señalando algunas cosas que hemos dicho en este propio centro. Una sobre la discusión, o tuvimos en algún momento, pero tiene que ver con lo que señalaba Miguel Ángel, en el sentido del concepto de misión. O sea, siempre se ha visto esta cuestión de los imperios como una misión con múltiples contenidos. Y pues bueno, ese se va adaptando, y para ahí nada más pondría incluso la versión que hace Valentini Mudimbe de la invención de África, ¿no? Y que la recupera muy bien. Es decir, inicia, como lo señala Dussel, con ahora sí que la cruz y la espada, pero eso se reproduce a múltiples niveles, que vendría a ser lo que decías de Oliver Cox respecto a lo consensuado o no consensuado. Nunca han sido excluyentes, o sea, más bien van de la mano, o sea, no se explica el uno sin el otro. La otra cuestión es, y concuerdo con lo que decía acá el compañero, la noción del concepto de hegemonía a una cierta escala, porque tampoco desecharía del todo la idea de que la multipolaridad está asociada a ciertos autoritarismos, sobre todo al interior de esas propias naciones, y ahí es donde las escalas son muy importantes. Y pongo como ejemplo quizá a un, digamos que murió sin haber dado cuenta sobre el 68, que es el propio Echeverría, que en América Latina lo veían como alguien que recibió a los exiliados de múltiples dictaduras, pero al interior, o sea, es decir, tienen esta doble cara, ¿no? Y que tampoco la podemos obviar en estas historias que estamos presentando. Y esto lo decía en el sentido del concepto de hegemonía, no solo acotado a lo económico, sino, y pensaba cuando tú estabas exponiendo en la India como potencia aeroespacial. De hecho, logró lo que Rusia no logró de alunizar, ¿no? Y bueno, en fin, ¿por qué? Porque hay una asociación muy importante que tampoco tenemos que dejar de ver. O sea, tú hacías como mucho énfasis en lo militar, pero yo creo que lo militar está sumamente ligado al complejo, digamos, industrial, científico, tecnológico. Y ahí, pues digamos, ya los misiles se nos quedan cortos. O sea, la nanotecnología y las modificaciones genéticas y todo lo que está, o sea, es de veras como de ciencia ficción, y yo creo que a veces no tenemos como en el radar todo eso que está aconteciendo. Y fíjate, pensaba también cuando hablabas y cuando pensaba en la noción de lo multipolar, que tiene que ver mucho con la geofísica,
con la idea del polo magnético. Y en ese sentido, los polos, digamos, o sea, los polos de los que tú estás hablando, también ejercen cierto magnetismo que no podemos dejar de ver cuál es el radio de ese magnetismo y cuáles son los mecanismos o dinámicas que lo llevan a ser un polo, ¿no? O para ser llamado en cuanto tal. Acá tuvimos al embajador Jorge Eduardo Navarrete, que tenía justamente un programa, duró muchos años y publicó varios libros. Uno de ellos hace 10 años, en 2013, se llamaba justamente China, el quinto relevo. O sea, sí veíamos, y bueno, Rusia no es que para nosotros haya aparecido hace 2 años en el radar de lo multipolar, sino que es algo que se viene discutiendo desde tiempo atrás. Y finalmente, voy a volver un poquito para hacerte las 2 preguntas que te quiero hacer. A esta historia que tú conoces muy bien de la isla de la Española, porque a veces, o sea, tú decías que lo multipolar no es de ahora y estoy totalmente de acuerdo. Digamos, nada más podíamos o hacemos un anacronismo al trasladarlo a otras épocas, pero lo que pasó con la República Dominicana y Haití tiene que ver, y lo comentábamos en algún momento José Gandarilla y yo, las potencias se acaban aliando en ciertos momentos, aunque tengan que repartirse los territorios y las corporalidades sobre las que van a ejercer. Es decir, no necesariamente siempre lo multipolar ha sido, como ya lo señalabas también, eso. Y ahí traía otro caso que yo he estado trabajando digamos, del archipiélago antillano y del archipiélago filipino. Justamente José Rizal, muy en coincidencia con José Martí, pensaba que iban a dejar de estar en el radar del Imperio Español, pero que era muy riesgoso y por eso a veces se le considera sí independentista y luego no, y hay toda esa discusión, porque en realidad él veía que la potencia que estaba emergiendo, es decir, Estados Unidos, iba a caer sobre Filipinas tal como lo hizo, ¿no? O sea, en ese sentido fue bastante visionario y bueno, él, como sabemos, fue apresado, digamos, y muerto antes de irse a Cuba y fusilado, ¿no? Y ahí vienen las preguntas ahora sí. Trayendo otra vez a colación a nuestro querido maestro Dussel y a su desplazamiento histórico, señalando que el ego moderno no es tanto el ego cogito, sino el ego conquiro. ¿Qué tanto consideras tú que en esta idea de lo multipolar actualmente sigue prevaleciendo, digamos, ese ethos o esa idea del ego conquiro, independientemente de cuál sea el polo que se ponga? Y finalmente, ¿qué pasa con ver la causa como efecto respecto a lo que decías ahorita, incluso del África subsahariana? Quizá no pensar que un cierto decaimiento, que además ha sido provocado por Estados Unidos. El problema muchas veces para mí no es ni siquiera que está compitiendo con Rusia, sino que está volviendo a someter a Alemania y a Francia a su polo magnético, ¿no? Y ya no como más o menos iguales, sino al contrario, diciéndole, ¿saben qué? Aquí quien yo llevo las riendas soy yo, ¿no? Entonces, ¿cómo verías? O sea, yo pienso que muchas veces más bien no es la cuestión multipolar la que ha generado estas posibilidades, sino, y también lo pienso incluso para el ahora traído y llevado Napoleón, sino que ya se estaba gestando eso, justamente por la revolución haitiana y digamos esta efervescencia social desde abajo, que en realidad quizás Napoleón que lo sabe leer y dices ahora que yo voy, o sea, ¿cómo a lo mejor invirtiendo los términos la lectura también sería otra? Y esas son las preguntas. Muchas gracias. A ver, una última más. Me quedo sin hojas, sí. Sí, para… Hay un elemento que tú señalaste muy al paso, en una metáfora que no nos gustó, la de un amo a 2 amos, porque me parece que más bien creo que tu análisis, digamos, fue muy, sí, en un tono de reconocimiento de realismo político, evidentemente. Sin embargo, me parece que hay, bueno, y lo construiste, digamos, a través de este trinitense tan interesante, ¿no? Cox. Recurriendo a otro multipolarista también muy interesante y vigente, creo yo,
Samir Amin. Amin se pronunció siempre por esa posición, digámoslo así, pero la construía siempre desde el otro, digamos, el otro elemento que era quizás el elemento tal vez utópico, muy al final de la segunda de la ronda de respuestas, hace un rato lo mencionaste, pero que en él es el aspecto de lo que él denominaría el proyecto de la desconexión. Es decir, multipolarismo siempre está referido al horizonte de desconexión, que sería quizás en el marco de tu intervención esto que decías, que no hubiese ningún poder y digamos las piezas estuvieran más sueltas. Creo que en las condiciones del orden vigente o del orden mundial son paradigmas más bien de un horizonte histórico de muy largo plazo, ¿no? Creo que más bien rige todavía esta visión, como bien lo señalaba Aide, de polo y magnetismo, quizás que incluso nos plantearía pues el asunto de esos poderes que para ser tales y tener dimensiones regionales tienen que plantearse también la legitimidad dentro de sus propios espacios. Es decir, liderazgos fuertes que en cierto modo tengan esa capacidad de suma de poder interno que les da la capacidad de tener un alcance o cierto alcance regional. Entonces, mi pregunta o cuestionamiento iría hacia esta otra figura que sería más bien de una suerte de multipolarismo subalterno, por llamarle de alguna manera, o multipolarismo desde el sur, pensando en, tú señalaste el proyecto, digamos, de la Liga de Descolonización en África en algún momento o ciertos eventos históricos del paradigma del latinoamericanismo que no por casualidad se construye justamente en oposición al paradigma del panamericanismo. Habría, creo yo, en términos de los proyectos de descolonización del sudeste asiático, habría que darle su lugar, porque tú señalaste muy al paso que no habría tal, pero yo creo que históricamente, al menos en la segunda mitad del siglo XX, las energías de descolonización justamente se inauguran ahí. O sea, incluso, ¿por qué razón fue en Suharto la conferencia de Bandung y demás? Porque es en ese lugar, en Indonesia, el espacio en donde en primera ocasión en el mundo de la posguerra se pone en cuestionamiento a un cierto colonialismo. ¿Qué tipo de colonialismo? Pues el colonialismo que en ese momento es el más débil, o digámoslo así, el menos, cuyas garras son las más desfiladas, digamos, las que tienen menos filo, el colonialismo holandés. De hecho, digamos, es esa articulación entre un cierto colonialismo que se está desvencijando y la posibilidad de alguna manera de un cierto liderazgo que apuesta a esa posición de descolonización. La historia fue tal que el segundo momento va a ser también en el propio sudeste asiático, en el caso de Vietnam, de alguien que está leyendo o lee el proceso que ocurrió en Indonesia, que es justamente Ho Chi Minh, quien va a plantearse esa otra posibilidad. Ahora, en ese caso se da una articulación de dos amos, o sea, de relevo de amos, porque justamente como no ocurrió con el colonialismo holandés, sí lo ocurre con el colonialismo francés, en donde los Estados Unidos, obviamente en esta disputa de marcar, digamos, las líneas geopolíticas, evidentemente ensayan como dos opciones, ¿no? Lo que ya habían ensayado en la guerra de Corea, que lo vuelven a presentar al caso de la guerra de Vietnam, y la otra, fondear las economías. En el caso de Corea, pues fue lo que marcó quizás la diferencia de lo que después, en los años 80, 90 en adelante, empezamos a ver lo que fue el desarrollo de Corea. Pero era el aspecto de una suerte de plan como el que ya habían instrumentado en Europa. Ahora, piensa lo que tú señalaste, el ejemplo del Sahel, los países del Sahel, pues ocurre en un momento específico también del colonialismo francés, de debilitamiento en cierto modo del colonialismo francés,
porque el colonialismo francés ya no puede tener ni siquiera las condiciones internas de una cierta situación, digamos que también en algún modo se le está yendo de las manos, ¿no? Desde los chalecos amarillos hasta toda esta pérdida de legitimidad, los gobiernos que han tenido dificultad de construir gobiernos de coalición, en fin. Es decir, hay un debilitamiento del colonialismo que permite una cierta emergencia de otras posibilidades tendientes, en cierto modo, a un cierto multipolarismo, digámoslo así, desde los planos más del sur, pero con una visión, obviamente, hacia la desconexión. En ese sentido, ¿cómo verías, pues, los planteamientos que yo encontraría, por ejemplo, con mucho fundamento en la obra de Samir Amin? Bien, es un montón. Empiezo por eso último y voy medio para atrás. Primero empiezo autocorrigiéndome porque no me expresé realmente bien. No me refiero a que no haya procesos de integración y descolonización en Asia, sino que el mero concepto de panasiatismo no significa en Asia lo que panafricanismo significa en África o en Latinoamérica. Sí, digamos que significa algo más parecido a lo que acá entendemos por panamericanismo, ¿no? Una integración coactiva subordinada a una potencia, en este caso el Japón, que ha sido la gran potencia colonial gravitante en ese espacio. Sí hay quizás marcar que, obviamente, nuestros continentes son en parte hechos históricos y en parte ficciones jurídicas, ¿no? Son tremendamente diversos al interior. Y Asia es, de esos continentes diversos, el más diverso. Coexisten, realmente es difícil pensar que un único proyecto pueda integrar y descolonizar como un todo lo que llamamos Asia como ficción cartográfica, digamos. Ustedes lo saben bien, el Centro Asia, el Sudeste Asiático, China, la India son galaxias diferentes, digamos. Obviamente esa diversidad también es constitutiva de espacios como el nuestro. El Caribe es un espacio extremadamente peculiar en nuestra región y, sin embargo, me atrevo a decir que somos un continente algo más homogéneo que el continente asiático. Simplemente eso como para autocorregirme en ese aspecto. Después, me gusta mucho que lo hayan pensado y planteado desde el lado de la metáfora física o geofísica, ¿no? Esta idea de la multipolaridad, que de hecho viene de ahí, ¿no? El concepto, obviamente. Y yo creo que en ese sentido, pensándolo como un hecho casi físico, hay que pensar una serie de magnitudes equivalentes. Incluso también aprovecho a retomar algo que preguntaba antes el compañero y que no comenté. La respuesta es sí, mientras haya un ordenamiento capitalista global, va a haber hegemonías tal como las conocemos, ¿no? Cuando hablamos de Wallerstein, o hablamos de Samir Amin, o hablamos de Cox, hablamos de estudiosos de las transiciones hegemónicas del capitalismo, no de otro sistema social. Entonces, creo que no sabemos cómo se va a desenvolver esta, pero sí sabemos, estudiando las precedentes, que el capitalismo precisa de una o más naciones dirigentes que comanden el proceso de acumulación del capital. Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, mientras haya capital y rija la ley del valor, va a haber naciones que hegemonicen y subalternicen a otras. Obviamente, precisamos un mundo en donde eso no rija, que es el único mundo en el cual podemos pensar un esquema post-hegemónico en ese sentido. Y yendo a esa categoría que volví a plantear a Aide, sí creo que es interesante pensar todo, obviamente, lo que nos ha aportado Antonio Gramsci para pensar la categoría, el concepto de hegemonía, en su doble sentido, ¿no? No solamente de coacción, como a veces se malentiende, sino de consenso y coacción, de zanahoria y garrote, el Big Stick y la Alianza para el Progreso, digamos. Las dos cosas son la misma política, son las dos caras, la amable y la no tan amable de la política imperial. Ahora bien, yo creo que este análisis más clásico de la hegemonía sigue pensando en términos de formaciones estatales. Es un paradigma construido para pensar una formación estatal y pensar la articulación de Estado, sociedad civil, Estado ampliado, todo lo que ya sabemos. Ahora, sin embargo, si tenemos esa mirada geopolítica global, hay que pensar en hegemonías que son construidas por factores estatales, pero también por factores que son extraestatales. Nosotros podemos pensar este mundo desde la ficción jurídica de el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Como que los que definen son los 5 grandes y mucho menos desde la ficción del Pleno de la ONU, en la cual votamos cosas que son papel picado y nunca nadie respetará jamás, como levantar el bloqueo a Cuba o que Palestina tenga acceso a un Estado propio, ¿no? Pero aún si tomamos el Consejo de Seguridad, eso obviamente es otra ficción jurídica. Hay factores
hegemónicos no estatales, que son las economías ilícitas, el tráfico, el paramilitarismo, bueno, un montón de factores que están ahí operando y creo que tenemos que poder analizar e incorporar a nuestras perspectivas. Claro, es difícil porque son factores opacos, ¿no? El paramilitarismo no tiene bandera, no se sienta a la ONU, no declara cosas, no saca comunicados, y sin embargo sabemos muy bien en nuestro continente el tremendo poder que tiene a la hora de operar, ni hablar obviamente de las grandes empresas transnacionales. Yo creo que incluso hay como una ligera autocrítica, los enfoques geopolíticos contemporáneos, el análisis político internacional, sigue pensando todavía muy anclado en las formaciones estatales, ¿no? Y hay un peligro ahí de realismo de las relaciones internacionales que creo que nos obtura. Bueno, un poco lo que planteaba Silvina, ¿no? No es que Estados Unidos solamente nos subyuga cuando nos invade, desembarca marines o patrocina un golpe de Estado de forma declarada. También lo hace de forma permanente a través de actores no estatales. Eso hay que, de alguna forma, creo, incorporarlo a esta mirada. Mencionaban, por cierto, lo del complejo científico-tecnológico. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo quizás hice énfasis en el factor militar porque siento que es el que estamos todavía pensando menos o tenemos menos herramientas para pensar. Y sin embargo, no caben dudas de que el complejo científico-tecnológico es hoy absolutamente definitivo y que si China es ya una potencia hegemónica global, es en buena medida en base a haber controlado la tecnología 5G, explorando ya la 6G, la producción de patentes a nivel internacional, bueno, una serie de la inteligencia artificial ni hablar, las supercomputadoras, la robótica, una serie de dimensiones que hoy son absolutamente capilares. No me quiero olvidar cosas, si me las olvido me las recuerdan porque fueron muchas. Bueno, lo que comentaban del caso de Haití, de la isla La Española, del escenario caribeño. Yo creo que el caso del Caribe podría ayudar a convalidar esta hipótesis de que la multipolaridad ha sido un requisito de nuestra independencia, nuestra soberanía. Claro, coincido con José, el ejemplo es muy pertinente. A veces se va un amo, entra el otro y no hubo ventana de oportunidad, ¿no? El caso de los vietnamitas, Ho Chi Minh y demás combatiendo contra uno, después contra el siguiente y se venía un tercero y iba a ser contra el tercero, ¿no? Pero en el caso del Caribe creo que particularmente la revolución haitiana es una revolución que solamente explicamos en ese contexto de competencia interimperial. Haití era un país, no Haití era un país inmensamente rico en tanto colonia francesa, pero el sujeto subalterno, negro, esclavizado, era un sujeto sociológicamente débil, o sea, no tenían grandes condiciones para pensar su liberación, condiciones materiales, condiciones de vida, eran esclavos, no eran libres de su tiempo ni de su cuerpo, vivían un promedio de 7 años antes de ser reemplazados. Y sin embargo, si pudieron fue por una mezcla de radicalidad, inteligencia y audacia, pragmatismo también, voy a hacer una defensa hasta ahí nomás y ya no digo más cosas pragmáticas, pero también que había, insisto, muchas potencias disputándose el control de ese territorio. Yo hablé del caso de Gran Bretaña, Francia y España, pero si vamos a la mirada pan-caribeña y tomamos los trabajos históricos y fundacionales de Juan Bosch, nos cansamos de contar potencias en el escenario del Caribe. Ahí se suma Holanda, como decían, se suman países que ni nos imaginamos que quisieron hacer imperios coloniales como Dinamarca, Suecia, o sea, como potencias en el esquema de Cox ahí medio segundonas, pero que nada, vieron luz y entraron y querían hacer un imperio colonial en el Caribe. Entonces creo que en el caso de Haití esa competencia sí explica parte del proceso. De hecho, otros procesos medio equivalentes o simultáneos, cuando la grieta se cierra, son aplastados. Es el caso de Guadalupe. Si hoy no celebramos la revolución de Guadalupe es porque, bueno, no hubo brecha, se cerró y les cortaron la cabeza a todos. Entonces creo que nada, es importante, me parece, mapear esas disputas. Pero insisto, que haya potencias peleándose no garantiza nada. Hay que saber jugar e incidir en ese contexto, una perspectiva, me parece, de transformación utópica. Creo que hay un montón de cosas que no estoy contestando, pero por tiempo, porque las perdí, porque son relativamente complejas, así que tampoco me corresponde a mí responderlas. Sí, quizás para terminar, plantear eso, ¿no? Algunas cuestiones un poquito más concretas que creo que estamos discutiendo en América Latina y el Caribe y tenemos que empezar a darle más contenido y más sustancia. Ahí mencionaban el caso de la OPEP del litio. Digo, son cosas
ni siquiera hay que inventar la pólvora. Se llama OPEP del litio, es porque estamos copiando un modelo que se aplicó, funcionó bien, es pertinente, es operativo y lo podríamos hacer. Ni siquiera hay que coaligar a 35 países. Somos 3, 4, México. O sea, ahí está la reserva de litio. Nos sentamos y nos ponemos de acuerdo. Hasta ayer, todos gobernados por gobiernos más o menos progresistas. Bueno, ahora ya no, porque a Argentina llegamos tarde y con Milei va a estar difícil hacer lo del litio. Cuestiones de seguridad y defensa. Me parece que ahí tuvimos avances importantes. El Consejo de Defensa de Seguridad de la UNASUR fue un avance realmente muy, pero muy importante en ese sentido, hoy bastante desmantelado, que tiene antecedentes tan lejanos como la propuesta de Bolívar en la convocatoria del Congreso de Panamá de armar un contingente militar unificado de los países de América Latina. Insisto, no estamos inventando la pólvora, es parte de nuestra propia historia. La integración sanitaria, bueno, es un aprendizaje de la pandemia, que la siguiente nos agarre en mejores condiciones, más preparados y más articulados. El caso de la ciencia y tecnología, de vuelta, somos 3 países los que tenemos competencias relativamente avanzadas en esa materia, en la materia sobre todo satelital. México, Brasil y la Argentina. Hemos hecho bastante poco en términos de unidad regional para proyectar esa política y para convidarla y compartirla. No esperemos que Haití o Paraguay o San Vicente hagan el camino de nuestros países para llegar a la soberanía satelital. Seamos solidarios, convidemos nuestro propio acervo tecnológico y ayudemos a que la región se eleve como un todo en esas materias y en esas competencias. El campo de la comunicación, tenemos antecedentes, Telesur es un antecedente insoslayable. Hay ya países, es el caso notable de Rusia y de China, pensando en la elaboración de redes de Internet propias, tener un control de los protocolos de Internet que hoy no tenemos. Todo lo que hacemos en la web pasa por un cable de fibra óptica que no nos pertenece y viaja por un satélite que no nos pertenece. Tenemos condiciones de pensar algún tipo de avance, incluso, bueno, el propio Chávez había planteado avances en ese sentido durante sus gobiernos. El caso del transporte, que me parece absolutamente fundamental, no puede ser que viajar de una isla del Caribe que queda a 50 minutos de canoa de otra isla del Caribe implique viajar hacia Estados Unidos y volver a triangular. O gente, no sé si ustedes lo saben, pero nosotros no podemos ir a Guayana Francesa. Yo tengo un amigo brasileño que vive en el norte, en la frontera, y si él quiere ir a Guayana Francesa, se tiene que tomar un avión hasta San Pablo, de San Pablo hasta Francia, y de Francia viajar a la capital de Guayana Francesa. Lo cual me lleva al último punto, la descolonización. Inconclusa. Nosotros luchamos y hablamos felizmente de la segunda descolonización, la segunda independencia. Hay 10 o 15 países de nuestra América que no han atravesado la primera. Y en ese sentido y en esa lucha, la descolonización, ya no digo mental, espiritual, cultural y subjetiva, digo el derecho a tener una bandera, un himno, un canciller, política económica soberana, cosas que muchos países no tienen y que podrían empezar a tener. Como decía José, nosotros no podemos entender lo del Sahel sin la debilidad de Francia. Bueno, capaz que la debilidad de Estados Unidos da una ventana de oportunidad para Puerto Rico. Ahora, no creo que Puerto Rico pueda solo, sin el apoyo y el concurso de su región, dar esa pelea descolonizadora. Creo que en ese sentido espero haber justificado ese discreto encanto de la multipolaridad y de veras ojalá la aprovechemos. Gracias. Bueno, por la hora no da tiempo a otra ronda más, así que si tienen preguntas ya les tocará abordar a Lautaro aquí afuera en el pasillo. Agradecemos su presencia. Gracias, Lautaro, nuevamente por traer la discusión al presente y a las cuestiones que nos atañen hoy en día en relación con los 200 años de la doctrina Monroe. Gracias a quienes nos siguieron en redes sociales. Gracias al equipo técnico que nos ha estado dando soporte durante estas actividades. Les recordamos que todavía tenemos actividades de este seminario internacional el día de mañana y pasado mañana. Y el viernes un conversatorio que trae a cuento un par de libros sobre la pandemia. Muchas gracias a todos y hasta luego.